Moisés, líder del pueblo de Dios. Durante 400 años había vivido el pueblo de Israel como esclavo en la tierra de Egipto, pero bajo el mandato de Moisés les había llevado a través del Mar Rojo hasta el desierto de Sin, que se encontraba entre Elim y el monte Sinaí. Una vez en el desierto, los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y Aarón contra la falta de agua y alimentos. El pueblo pasaba calor, sed y hambre. Pero Moisés sabía que el Señor cubriría sus necesidades incluso en el desierto. Y así lo hizo. Cada día les mandaba maná para alimentarse. Cubría la tierra cada mañana como si de escarcha se tratara. Y un día también mandó el Señor codornices para que su pueblo tuviera tanto pan como carne para cubrir las necesidades durante el viaje. Pero no pasó mucho tiempo y el pueblo tuvo nuevas quejas y reproches para Moisés y enfurecidos decían: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? ¡Danos agua! ¡Necesitamos agua! ¿Es que quieres matarnos de sed? Basta. ¿Qué debo hacer con este pueblo? Están a punto de lapidarme. Entonces el Señor ordenó a Moisés que tomara su bastón y golpeara con él la roca en el Horeb. De pronto comenzó a brotar agua y el pueblo bebió con ansiedad. Así continuó el viaje por el desierto hasta el lugar donde Moisés había vivido como pastor y donde el Señor le habló desde la zarza en llamas. Allí Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, salió en su busca y Moisés lo recibió con alegría. Al día siguiente Moisés se sentó para administrar justicia entre el pueblo y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que hacía éste por el pueblo, le dijo: Esto es demasiado para ti. No puedes juzgar a todos. ¿Por qué no escoges a los más capaces y haces que ellos juzguen al pueblo? Deja que te ayuden. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le indicó. Escogió hombres probados entre todo Israel y los colocó al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos más graves se los presentaban a Moisés. Así que cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí y acamparon al pie del monte, Moisés les hizo salir de las tiendas para que se reunieran ante Dios. Todo el pueblo percibía los relámpagos y los truenos y la montaña humeante y se llenaron de temor. Dios había dicho a Moisés: Yo soy Dios, el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni harás escultura ni imagen. No tomarás el nombre de Dios, tu Señor, en vano. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces Moisés escribió las palabras del Señor y se lo leyó al pueblo. Y tomó la mitad de la sangre de los sacrificios y la derramó sobre el altar, y la otra mitad la salpicó sobre el pueblo y les dijo: Esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros, con todo lo que nos ha dicho. Después de esto, el Señor le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí para darle las leyes según las cuales el pueblo debía regirse.
40 días y 40 noches se quedó Moisés en el monte. Pero mientras Moisés estuvo en el monte, los israelitas ya habían roto una de las promesas que le hicieron al Señor. Cuando Moisés bajó del monte, el pueblo le había pedido a Aarón otros dioses a los que adorar, y éste les había hecho un becerro de oro al que las gentes imploraban con danzas y sacrificios. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas en las que el Señor había escrito sus mandamientos, Josué salió a su encuentro. A medida que se fueron acercando al campamento, escucharon el júbilo de la muchedumbre. Y cuando Moisés vio a su gente adorar al ternero de oro, se inflamó de cólera y arrojó las tablas de su mano, destrozándolas al pie del monte. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que le hayas acarreado tan grave pecado? ¡Contesta! No te enfades, Moisés. Tú sabes muy bien cómo es este pueblo. Me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, pues de Moisés, el hombre que nos liberó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido. Y yo les dije, todo el que tenga joyería de oro, que se la quite. Y me lo dieron. Y yo la eché al fuego, y de él salió este becerro. ¿Quién esté de parte del Señor? ¡Que se una a mí! ¡Vamos! Toda la tribu de Leví se acercó a Moisés, y éste les dijo que mataran a todos aquellos israelitas que habían adorado el becerro de oro, y así 3000 personas murieron como castigo por su idolatría. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: habéis cometido un pecado gravísimo, pero subiré hasta el Señor, quizá obtenga el perdón de vuestro pecado. Y Moisés volvió a la cima del monte y dijo: este pueblo ha pecado gravemente. Se han construido un Dios de oro. Y ahora, Señor, dime, ¿perdonarás su pecado? Si no lo haces, te ruego, Señor, que borres mi nombre de tu libro de fieles. Pero el Señor dijo a Moisés: al que ha pecado contra mí, es al que excluiré de mi libro. Después el Señor le dijo a Moisés que tallara 2 tablas de piedra como las primeras, y así escribiría sobre ellas las mismas palabras, aquellas que Moisés había roto. Cuando Moisés bajó del monte, llevaba en sus manos las tablas del testimonio. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro se había vuelto radiante, temieron acercarse a él. Entonces Moisés les llamó y les ordenó todo lo que el Señor le había dicho. No adoraréis a ningún otro Dios que no sea a mí. No haréis de ellos ninguna escultura ni imagen. No tomaréis el nombre de Dios, vuestro Señor, en vano. No levantarás... Moisés continuó diciendo que aquellos hombres más hábiles ejecutaran lo ordenado por Dios, incluyendo instrucciones para construir un tabernáculo como lugar de adoración para su pueblo. O adoráis a otros. El pueblo obedeció las órdenes y con júbilo llevaban sus presentes, oro, joyas, pieles, ricas telas y plata y bronce para construir un tabernáculo para el Señor. Y pronto comenzaron a trabajar en él y en el arca que contendría las tablas en las que se escribieron los mandamientos del Señor. Había talladores de madera y orfebres para realizar proyectos en oro, plata y bronce, además de costureras y tejedoras, y los que teñían las telas de azul, púrpura y escarlata.
El trabajo continuó hasta que se completó la construcción del arca y el tabernáculo. Entonces Moisés y el pueblo continuaron su viaje hacia la tierra prometida de Canaán, llevando con ellos el arca de la alianza y con la fe de que el Señor estaba con ellos. Cuando divisaron los valles, Moisés mandó a 12 hombres a explorar la tierra y sus gentes. Estos subieron por el Negueb y llegaron hasta Hebrón, donde estaban los descendientes de Anac, un pueblo grande y poderoso. Alarmados regresaron a Moisés. No podemos conquistar esta tierra. Son gigantes, y nosotros en comparación meros altamontes. Si hubiéramos muerto en Egipto, no iríamos a morir en este desierto. ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para que nos maten nuestros enemigos y se lleven a nuestras mujeres e hijos? Tiene mucha razón, ¿no creéis? Escuchad, nombremos a un líder No y creéis volvamos a estas Egipto. noticias del mal. Él y yo vimos la tierra y es buena. Una tierra por la que corren leche y miel. El Señor nos ama, nos ha traído a esta tierra y nos la va a dar. Él está con nosotros. Como los israelitas no creyeron la promesa del Señor, este habló con Moisés y le dijo: Como estos hombres han visto mi gloria y mis milagros, aquellos que hice en Egipto y en el desierto, y ahora no me han creído, nunca verán la tierra que les prometí a sus padres. Y así los hijos de Israel vagaron por el desierto durante 40 años. Por mucho tiempo anduvieron en un camino interminable, y una y otra vez se quejaban. Un día el Señor mandó serpientes venenosas para castigar a los israelitas. Muchos de ellos murieron. Los que quedaron con vida se arrepintieron y suplicaron a Moisés. Hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparten las serpientes de nosotros. Te lo rogamos. Otra vez oró Moisés por el pueblo pidiendo a Dios que les perdonara. Y entonces el Señor dijo: Haz una serpiente venenosa y colócala en un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Los que habían sido mordidos por los reptiles venenosos miraban fijamente a la serpiente de bronce y vivían. Una vez más el pueblo de Israel vio cómo el Señor les había vuelto a salvar. Pero la peregrinación por el desierto continuó hasta que pasaron 40 años, y los que no habían creído al Señor murieron. Solo sus hijos les sobrevivieron y llegaron a los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Habéis visto todo lo que el Señor os ha dado durante los 40 años en medio del desierto. Por tanto, guardad los mandamientos y cumplidlos. Y Dios vuestro Señor os mandará un profeta para guiaros, que será uno de vosotros, un israelita como yo. Escuchadle. Y el Señor os llevará hasta la tierra de vuestros padres, y esa tierra será vuestra. Pero si cumplís los mandamientos que están escritos en el libro del Señor. Entonces Moisés dejó al pueblo y subió al monte de Nibau, un pico desde el que se divisaba la tierra prometida. Desde allí podía ver toda la tierra del reino, y el Señor le dijo: Esta es la tierra que le prometí a Abraham,
a Isaac y a Jacob, diciendo que se la daría a sus descendientes. Te he dejado verlo, pero allí tú no irás. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, como Dios le había dicho. Y el pueblo lloró por Moisés durante 30 días, porque era el más grande de los profetas de Israel, un hombre al que Dios había hablado cara a cara, y a través del cual Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida.